Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar al respecto de la salud del anciano, o sea, los puntos principales, lo que yo creo que va a ingresar en el examen. Así que cuando nosotros hablamos al respecto de la salud del anciano, es sumamente importante hablar al respecto del proceso de envejecimiento, porque nosotros básicamente estamos hablando que daños moleculares y celulares van a hacer con que aumente el riesgo de padecer enfermedades y también va a estar relacionado con la disminución de la capacidad física y la capacidad mental. Siendo así, lo normal y lo fisiológico es cuando nosotros tenemos ese envejecimiento fisiológico, es lo normal. En cambio, cuando nosotros tenemos alguna patología, algo que acelera ese proceso de envejecimiento, por lo cual va a acelerar la morbimortalidad de nuestro paciente, nosotros vamos a ver que tenemos un proceso de envejecimiento patológico. Y el óptimo es básicamente aquel donde el paciente tiene la máxima calidad de vida mismo siendo viejo, o sea, mismo siendo anciano. La OMS clasifica anciano arriba de los 65 años. Los puntos más importantes están acá y yo te voy a mostrar. Entonces, cuando hablamos de fisiopatología, estamos hablando básicamente en relación a la disminución del volumen de agua. O sea, el paciente anciano tiene una menor cantidad de agua en su cuerpo, entonces aumenta el riesgo de la deshidratación. Es muy frecuente que nosotros cuando estamos de guardia llegue algún paciente que está deshidratado. Aparte de eso, está también asociado a la viejez, o sea, el proceso de envejecimiento está asociado a la pérdida de masa muscular y aumento de la grasa visceral. A modo de comparación, es solo pensar, el paciente cuando está envejeciendo, o sea, cuando es más anciano, tiene menos cantidad de músculo y más grasa. Así que también asociado a eso tenemos disminución de las hormonas, siendo una de ellas las hormonas que están relacionadas a la masa ósea. O sea, el paciente va a disminuir la cantidad de hueso, así por decir. Va a tener primeramente osteopenia y después una osteoporosis. Y después, disminución de las hormonas anabolizantes, en las cuales nos va a explicar la pérdida de la masa muscular. Aparte de eso, tenemos alteraciones por sistemas separados, o sea, puntualmente en los sistemas. Cuando nosotros vamos a hablar de aparato respiratorio, ¿cuál es la principal alteración dentro del aparato respiratorio que nosotros vamos a tener? Es la disminución de la capacidad vital, muy relacionada con la disminución de la fuerza de los músculos respiratorios. Con eso, consecuentemente, vamos a tener disminución del volumen respiratorio forzado, disminución del TFNO y también durante ese proceso de envejecimiento, nuestro filtro pulmonar, o sea, el proceso de hematosis también va a tener una disminución de la difusión de oxígeno y también de la difusión del dióxido de carbono. Y también aumento del volumen residual, ya que muchas de las veces los pacientes tienen una disminución de esa fuerza muscular. Acerca del aparato respiratorio, nosotros tenemos que saber que va a disminuir el gasto cardíaco porque va a tener un aumento de la rigidez cardiovascular. Esse aumento se dá principalmente por depósito de sustancias esclerosantes, lo cual van a hacer con que aumente la presión arterial y genera una respuesta anómala, una disminución de la respuesta a los inotrópicos. Aparte de eso, también va a tener degeneración y especiamiento del tejido valvular, por lo cual va a generar una dificultad del flujo sanguíneo entre aurícula, ventrículo y del ventrículo hacia el externo, o sea, por la salida por las arterias. Entonces, es básicamente saber que en respiratorio tenemos disminución de la fuerza muscular y en el cardiovascular tenemos rigidez cardiovascular. Después en el sistema nervioso central, acá sí ya queda un poquito más complicada la cosa porque no tenemos cómo asociar con patología muy frecuente que nosotros vemos. Pero básicamente, sepan que en el proceso de envejecimiento, nosotros tenemos disminución del peso y del volumen cerebral, o sea, el cerebro se achica, así por decir. Vamos a tener también consecuentemente a eso la alteración del equilibrio de la marcha va a generar muchas de las veces atrofias más profundas de los surcos cerebrales y también puede haber depósito de proteína amiloide, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos al respecto del sistema osteomuscular, y quiero que eso sepan sí o sí, porque siempre es pregunta de examen, el paciente anciano muchas de las veces tiene una osteopenia o osteoporosis, por lo cual cualquier traumatismo, cualquier caída puede generar una fractura. Y imaginen, una fractura en un paciente con más de 80, 85 años. Entonces, es una fractura que va a tardar mucho para cicatrizar, para mejorar. Muchas de las veces los pacientes quedan con alguna incapacidad por cuenta de esa fractura. Entonces, en resumen, es muy grave. Básicamente tenemos entonces disminución de la masa muscular, eso ya vimos por cuenta de las hormonas anabolizantes, después osteopenia, osteoporosis, fracturas y disminución de la resistencia a hidratación articular, por lo cual el paciente va a referir artrosis, que es un dolor articular generalmente en las rodillas. Ya en el sistema inmune es bien característico, eso nosotros siempre hablamos en las clases, que el paciente anciano tiene
una cierta dificultad, una cierta debilidad para reaccionar contra infecciones, antiinfecciones. Entonces va a tener básicamente una disminución de la proliferación y de la actividad de linfocitos T. Los síndromes más frecuentes del anciano son, y eso hay que saber como tópicos más que nada, es demencia, la depresión, el delirium, la esquizofrenia, la iatrogenia, básicamente por polifarmacia y el elevado riesgo social que tienen estos pacientes. Demencias, depresión, delirio, esquizofrenia, iatrogenia y elevado riesgo social. Por lo cual, nosotros vamos a hablar puntualmente de uno, que es el anciano y los medicamentos. De forma bien resumida, la polifarmacia es caracterizada por la utilización diaria de más de 3 medicamentos de uso continuo y otras guías dicen que es necesario más de 5 medicamentos de uso continuo para hablar que un paciente está en un tratamiento o una polifarmacia. La polifarmacia aumenta la mortalidad, aumenta el riesgo de internación y aumenta el riesgo de caídas, justamente porque hay algunas interacciones, algunos efectos adversos relacionados a los medicamentos que nosotros debemos manejar y debemos sí o sí alertar al paciente que se cuide en relación a caídas, a alteración del sensório y también alteraciones como efectos adversos no deseados como sangrado, insuficiencia renal, todo eso vamos a tener que explicar a nuestro paciente. Los principales efectos adversos, las principales complicaciones de la polifarmacia es una cuestión de razonamiento y es fácil. Eso seguramente va a preguntar en el examen. Así que tenemos que razonar por qué un paciente que toma muchas medicaciones puede tener problemas. Uno de los problemas que puede generar un efecto adverso o una interacción medicamentosa es la alteración de la conciencia. Por ejemplo, los benzodiazepínicos y los antipsicóticos pueden generar alteración de la conciencia en menos o en más, o sea, depresión del sistema nervioso central o una excitación, por ejemplo, el delirio, que se da tanto por benzodiazepínicos cuanto puede también ser por antipsicóticos. Entonces el paciente al estar más agitado se puede pegar, se puede golpear contra algo. Entonces eso aumenta el riesgo de muerte y mortalidad de su paciente y de caídas. La benzodiazepina es la misma cosa. El paciente va a tener una alteración del coma en menos. O sea, el paciente va a quedar más, no comatoso, sino un poquito más lento. Por lo cual va a tener disminución de los reflejos y eso puede generar una caída. Puede hasta mismo generar un síncope. Después, relacionado a la insuficiencia renal, hay que evitar dar mucho a los pacientes los aminoglucósidos como gentamicina, micacina y también los AINES, porque son sumamente nefrotóxicos. Aparte de eso, los pacientes que toman anticoagulantes más AINES, nosotros tenemos un elevado riesgo de hemorragia digestiva. En relación a las caídas, o sea, las inestabilidades posturales, tenemos los diuréticos, porque los diuréticos generan depresión de volumen, entonces el paciente puede ser un síncope por hipotensión. Después, benzodiazepínicos, ya hablamos, el solpidem, que es un inductor del sueño, y también antidepresivos puede generar caídas. Por cuenta de eso que ya hablamos, el paciente queda un poquito más deprimido y entonces eso predispone con que el paciente tenga caídas. Después, retención urinaria está asociada a anticolinérgicos y los agonistas alfa-adrenérgicos y la constipación, que eso sí o sí va a se preguntar al respecto del tratamiento con opiáceos, generalmente más de 5 o 7 días. ¿Cómo se hace la profilaxis de los accidentes, de las caídas en ese grupo especial de pacientes? Básicamente, los factores de riesgo para caídas son historia previa, el paciente más anciano, o sea, más de 80 años, sexo femenino, debilidad muscular, antecedentes de base, o sea, enfermedades de base como Parkinson, epilepsia, valvulopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, arritmias y Parkinson, y también la hipertensión y la demencia. Pero básicamente sepan que siempre cuando el paciente tiene alguna alteración del sistema nervioso central, sea en más o en menos, el paciente puede tener riesgo de caídas, por lo cual aumenta mortalidad, internación y el riesgo de caídas. Es sumamente importante saber que la profilaxis de las caídas, de los accidentes en ese grupo, en esa población especial, tenemos que inicialmente empezar con el propio paciente, o sea, tenemos que concientizar que, mira, si vos te caís, te puedes romper el brazo, la pierna y te va a quedar andando en la silla de ruedas por el resto de la vida. Así que hay que concientizar al paciente que sepa los riesgos de un accidente, porque en esa edad es sumamente grave. Aparte de eso, puede morir, porque puede morir por un sangrado, si ya toma anticoagulante, puede predisponer síndrome compartimental y demás cosas. Después, nosotros tenemos que evaluar los riesgos, o sea, cuáles patologías el paciente tiene y también los fármacos. Y de acuerdo a eso, vamos manejando, vamos explicando, che, mira, si vos le tomar esa medicación, puede caer, levantar más despacio de la cama, levantar más despacio de la silla, actuar, o sea, tener tus actitudes un poquito más lentas porque tiene un riesgo elevado de caídas. Después, las medidas generales que nosotros vamos a hacer son, por ejemplo, el piso antiadherente, la kinesioterapia para fortalecer los músculos,
andadores, o sea, el que el paciente va andando ahí con el andador, con el negocito ahí de aluminio o de metal, y la bengala, que es el que los más ancianos utilizan sosteniendo así la bengala. Después, el tratamiento de la desnutrición y también tenemos que hacer el tratamiento kinésico, como ya hablamos. Eso sería más que nada profilaxia de las caídas. Vamos a la vacunación. La vacunación yo creo que va a preguntar unas cositas básicas que sí o sí hay que saber. Entonces, yo preparé en menos de 5 minutos, nosotros vamos a ver la parte de vacunación. ¿Cuáles son las vacunas que se dan en los pacientes mayores o en los ancianos? Básicamente va a empezar con la influenza, ¿sí? La influenza es la vacunación de la gripe que se hace anualmente a partir de los 65 años. La otra vacuna que se hace es el neumococo. Neumococo tenemos dos tipos de vacunación. Tenemos la Neumo 23 y la Neumo 13. La diferencia es que está que una actúa ante el 13 serotipos y la otra actúa ante 23 serotipos. Generalmente se hace una dosis y después dosis de refuerzo a los 5 años, pero eso depende si es la 13 o si es la 23. A veces se mezclan las dos, hay que averiguar bien cuándo se da, pero yo creo que el punto principal acá es saber cuáles vacunas se dan a los pacientes ancianos. Después tenemos la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se hace única dosis y se hace una dosis de refuerzo solo si el paciente viaja a zona endémica o si vive en una zona endémica. La otra vacuna, recontra mega mix importante, es la del meningococo. Del meningococo se hace dosis única y también se hace a los pacientes que van a viajar a zonas endémicas. Aparte de eso, tenemos una nueva que está empezando a ingresar ahora, que es la varicela zoster. La varicela zoster es también una vacuna dosis única y se realiza a los pacientes mayores de 60 años. Y después tenemos la tríplice bacteriana. ¿Para qué sirve la tríplice bacteriana? La triple bacteriana, perdón, es difteria, tétano y coqueluche. Así que se hace una dosis y después refuerzo cada 10 años. Para casi finalizar, y ya estamos finalizando, la tríplice viral es distinta de bacteriana, porque acá nosotros vamos, en la tríplice viral vamos a tener contra sarampión, parotiditis y rubéola. Siempre se realiza ante endemias y a los que van a viajar a esas zonas endémicas. Y el virus de la hepatitis A y la hepatitis B se hace a todos los pacientes no inmunizados que no tengan las dosis completas de la hepatitis A y también los que no tienen la vacunación completa para la hepatitis B. Recuerden que la hepatitis B mínimo 3 dosis. Es a los 0, 2, 4 y también se puede hacer los 6 meses. Así que, bueno, esa fue la clase de hoy. Básicamente, en poquísimos minutos vimos la fisiología del envejecimiento, también polifarmacia, caídas y la parte de vacunación. Tratamos de maximizar, ver lo más importante para el examen, así que no creo que va a preguntar cosas muy finas de acá, hay que saber más que nada los puntos ahí que nosotros dejamos bien específicos. Y bueno, excelente examen, nos vemos en la próxima clase.